Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por haber ingresado a este OpenDC. Mi nombre es Esteban Mayeli, soy profesor de la universidad. Soy doctor en ciencias sociales, de profesión sociólogo, politólogo. Y bueno, un poco la idea del día de hoy es contarles algunas de las posibles lecturas sobre la moda desde una perspectiva sociológica. Obviamente el tema de la moda abarca verdaderamente una enorme cantidad de problemáticas en términos sociológicos, porque la moda, como vamos a ver ahora en un ratito, es un hecho social y como tal se imbrinca, vamos a decir, con muchos otros procesos, con muchos otros hechos sociales. Y al mismo tiempo también la moda ha sido objeto de indagación y de reflexión, yo les diría ya desde una temprana edad, ¿no? Es decir, la sociología es una disciplina relativamente joven. En términos históricos, es una disciplina que se comienza a configurar a mediados del siglo XIX y que recién a partir del siglo XX va a tener un reconocimiento, un estatuto, vamos a decir, académico y científico. Y ya en esas primeras reflexiones de los primeros pensadores, podríamos decir, que pertenecen a la tradición sociológica, la moda ha ocupado un interés particular, justamente por vincularse con otros fenómenos que tal vez son, vamos a decir, de innovación más, propia de la sociología, pero incluso en aquellos momentos ya hubo pensadores que abordaron la problemática de la moda desde una mirada sociológica. Y claro está, a partir del siglo XX en adelante, e incluso al día de hoy, paulatinamente la moda ha ido, diríamos, congregando una cantidad de intereses, de investigaciones académicas en torno a este fenómeno. Y en la actualidad es verdaderamente un área de trabajo muy, muy interesante porque justamente la moda muchas veces no solamente opera como un fenómeno de interés sociológico, sino que, como decía recién, se vincula, se asocia con otros intereses más tradicionales de la disciplina y esa particular relación que existe entre moda y otros procesos, sin lugar a dudas, van a generar un interés muy particular justamente para poder seguir indagando y pensando. Eh, Esta primera, sí, como disquisición que les comparto, en realidad es para también contarles que cuando uno presenta, ¿no? Un tema así tan amplio, tan general, evidentemente tiene que hacer recortes, y algunos de esos recortes son un poco los que yo les voy a proponer pensar ahora en breve. Pero bueno, comencemos un poco presentando, ¿no? Haciendo una suerte de introducción y planteando el por qué la moda es un objeto de estudio, un objeto de conocimiento sociológico. Hay un famoso sociólogo de origen francés que se llama Emilio Durkheim, que él entendía que la sociología justamente abordaba el estudio de los hechos sociales, así lo llamaba él. Y un hecho social, en última instancia, son formas de actuar, formas de sentir y formas de pensar sustentadas por una colectividad de individuos. Es decir, son maneras de hacer las cosas, formas de cognición como también de apreciación, que son colectivas, generales en una colectividad. Y justamente ese carácter de generalidad es lo que configura justamente a la moda como un hecho social. Durkheim trataba de distinguir, ¿no? Los hechos sociales como en dos grandes categorías, y una es la que él va a denominar las corrientes sociales. Las corrientes sociales son un tipo particular de hecho social. Es aquel hecho social que por sus características no perdura
a lo largo del tiempo, sino que se configura en un cierto momento histórico, se desarrolla y desenvuelve de manera tal de que configura todos los elementos distintivos de los hechos sociales, pero de igual manera que se configuró, también paulatinamente se va diluyendo. Y justamente vamos a ver que el carácter cambiante, podríamos decir, de la moda, configura ese carácter de ser un hecho social entendido como corriente social. Para Durkheim, los hechos sociales tenían dos atributos o características fundamentales. Por un lado, eran externos a los individuos. Esto significa que de algún modo no se configuran a partir de subjetividades individuales, sino que los hechos sociales tienen una entidad propia que justamente emerge o surge del carácter colectivo que estos asumen. De manera tal que cuando nosotros pensamos a la moda como un hecho social, también la estamos pensando como una suerte de objetivación social. Esto significa de que yo puedo entender que, más allá de que la moda implica maneras de actuar, de sentir y de pensar de un montón de personitas, la manera de aproximarnos a ellas, por lo menos desde esta mirada durkheimiana, es siempre de manera externa. La otra característica que tienen los hechos sociales en general y que claramente en la moda también opera como caso particular, es que todos los hechos sociales son coercitivos. Eso significa de alguna manera de que se le impone al sujeto, al individuo, con una fuerza coactiva, de manera tal que cuando el sujeto de alguna manera no actúa, siente o piensa de modo tal como se encuentra definido por el carácter colectivo del hecho social, básicamente este sujeto es considerado un desviado y por lo tanto es objeto de fuertes sanciones. Y vamos a ver de que el carácter coercitivo de la moda es probablemente uno de los aspectos más notables de este objeto de conocimiento sociológico entendido desde la perspectiva durkheimiana. Sabemos de que cuando estamos fuera de la moda, se aplican sanciones más o menos formales que de alguna manera nos obligan a justamente adecuarnos a el hecho social de carácter general. Entonces, sabemos de que si en una temporada la moda implica la utilización de un cierto color o el modo particular en el cual se va a utilizar una prenda, obviamente sabemos que el no usar esa prenda o el no usar ese color, de alguna manera nos deja por fuera de lo que la generalidad pretende hacer y por lo tanto operan mecanismos a veces muy velados, a veces muy sutiles, pero que en última instancia son una suerte de control social difuso para que justamente nos podamos ajustar o adecuar a lo que la moda pone. Moda, el término moda es un término además de por sí muy amplio, porque obviamente cuando pensamos qué es lo que está a la moda o qué es lo que está de moda, podemos pensar en una gran cantidad de distintos objetos asociados. Muchas veces se asocia la moda, obviamente, a la moda vestimentaria, es decir, aquella que se vincula con las maneras de cubrir o de mostrar nuestro cuerpo. Pero también pensemos de que la moda, como esta pauta asociada a cierto tipo de práctica y de consumo, obviamente puede estar vinculada a otros aspectos de nuestra vida colectiva y que en definitiva también se vincula con ciertos aspectos propios de, diríamos, ciertos ámbitos diferenciales del consumo. Uno puede estar a la moda básicamente por apropiarse de un cierto tipo de lectura,
por llevar adelante un cierto tipo de práctica vinculada con el ocio, puede estar a la moda, vamos a decir, por llevar adelante, ¿no? Cierto ritual que está siendo generalizado por el resto de los miembros de esa colectividad. Y claramente puede estar o no a la moda según el tipo de prenda que utilice. Vamos a decir, mostrar o cubrir su cuerpo. Con lo cual, evidentemente, pensar moda también en un sentido amplio y general implica desafíos, ¿no? Porque si bien hay elementos constitutivos que son muy parecidos, obviamente también hay diferencias importantes que la propia investigación sociológica revela en términos de los distintos ámbitos en los cuales uno puede pensar o referir a la moda. ¿Mm? Marcel Mauss, un antropólogo de origen francés, también de la misma época de Emilio Durkheim, entendía que la moda era lo que él llamaba un hecho social total, en tanto y en cuanto implica, vamos a decir, una suerte de, diríamos, de fenómeno colectivo muy complejo, que evidentemente lo que hace es afectar la interacción entre las personas que conforman la colectividad y los distintos grupos sociales en los cuales esas personas se desempeñan. Para Mauss, la moda como hecho social total debe ser analizada desde un aspecto que confluyen tanto la mirada histórica como la eminentemente sociológica e incluso la físico-psicológica, ¿no? Es decir, cuáles son los aspectos involucrados, tanto del cuerpo como de nuestra psicología, que se ven involucrados en el desenvolvimiento de este hecho. Como yo les decía hace un ratito, vamos a ver de qué autores que han referido a la moda, han habido muchísimos. Durante un cierto tiempo la moda fue algo así como un tema un tanto abandonado, porque muchos ponían en duda el carácter académico de la investigación sobre moda, incluso porque también eso encerraba, ¿no? Vamos a decir, ciertas prenociones del propio campo académico que lo consideraba a la moda un fenómeno fútil, un fenómeno, diríamos, de orden superficial y que no expresaba, ¿no? Preocupaciones significativas que particularmente se vincularan a los modos de vida de las distintas colectividades. Sin embargo, paulatinamente esas prenociones o esas ideas han sido abandonadas, y la realidad es que en la actualidad encontramos una proliferación de estudios que abordan problemáticas vinculadas con la moda y con otros temas asociados, lo cual así de a poquito le ha ido dando a la moda el espacio que ésta efectivamente merecía como un fenómeno de científico. Decía yo hace un ratito que hay que tomar decisiones, ¿vieron? Cuando uno quiere presentar un tema de tanta significación y que se imbrinca, ¿no? Con tantas distintas dimensiones y aspectos de interés para la mirada sociológica. Nosotros a lo largo de este encuentro vamos a concentrar la atención en plantear, ¿no? Mínimamente algunas cuestiones que puedan abrir interrogantes o
aspectos de reflexión en torno a al menos cuatro tópicos vinculados con la moda. Decidí comenzar con la estratificación social porque probablemente ese sea uno de los aspectos de mayor, diríamos, comprensión desde la mirada intuitiva de alguien que tal vez no pertenece al ámbito de la sociología, pero que sí básicamente tiene mirada sociológica, como digo yo, y evidentemente para nosotros resulta, digo, relativamente sencillo advertir que según los posicionamientos dentro de la pirámide de estratificación social, bueno, se gestan, se generan distintas modas, que las modas, o la moda vestimentaria particularmente, pero también la que está asociada a un cierto consumo ocioso, por ejemplo, nos dan buenas señales de cuáles son las posiciones estratificacionales de los sujetos que portan determinados bienes de consumo o, en este caso, determinado tipo de vestimenta. Pero al mismo tiempo también vamos a ver que empiezan a producir, ¿no? Fenómenos interesantes en términos sociológicos, que justamente va a ser lo que muchos autores finalmente van a tratar de, ¿m? Básicamente, cómo a través de la moda los distintos sujetos y grupos sociales van desenvolviendo una serie de comportamientos vinculados con dos procesos o dos modalidades de interacción que parecieran ser de primera mano opuestos, pero que son claramente complementarios. Que son por un lado la imitación, en términos de, bueno, querer comportarme, querer hacer las cosas como las hace un otro o directamente a través de la presentación en el espacio de lo público con una moda vestimentaria que me permita, diríamos, parecerme más a cierto grupo social que vamos a ver va a ser reconocido o por lo menos mejor, diríamos, valorado por la colectividad, ¿no? Entonces ahí aparece el fenómeno de la imitación. Pero como vamos a ver, la moda como fenómeno bien complejo también implica diferenciación. Esto significa de que muchas veces estar a la moda nos conduce a un proceso de pretender diferenciarnos de los otros, porque justamente a partir de esa diferenciación logro justamente señalar o mostrar cómo me encuentro a la moda. El segundo tema sobre el cual quiero después abordar algunas problemáticas tienen que ver con la dimensión cultural de la moda. Obviamente la moda no es solamente un hecho sociológico, un fenómeno sociológico que puede ser abordado eh, en términos, vamos a decir, interactivos, sino que fundamentalmente la moda es un fenómeno cultural. Y en ese sentido, la dimensión sociocultural de la moda vincula a esta temática nuevamente, ¿no? A toda una serie de problemas, vamos a decir, que resultan de especial interés para el análisis sociológico. ¿m? Por un lado, la problemática vinculada con la identidad social, ¿no? Esta noción de pensarnos como quienes somos a partir, obviamente, de elementos de autoidentificación y de categorización de los otros que se da siempre en un entorno social. Básicamente la moda opera como un factor de identidad y lo hace justamente por
las valoraciones socioculturales que las colectividades realizan sobre ciertos elementos, tanto de, diríamos, de adhesión o adscripción como de diferenciación. El otro hecho que me parece importante resaltar es la dimensión subcultural que muchas veces expresan las modas. Como vamos a ver dentro de un ratito, las subculturas serían algo así como una suerte de recortes específicos o particulares de una cultura dominante o hegemónica predominante en cierta colectividad. Y el hecho, obviamente, de que nosotros utilicemos ciertas vestimentas o llevemos adelante ciertas prácticas, ciertos rituales, utilicemos ciertos objetos, nos ubica dentro de una subcultura determinada. El análisis subcultural para la sociología, como también para la antropología, resulta fundamental, porque es en realidad dentro de ese marco subcultural donde se generan los mecanismos de significación, podríamos decir, desde los cuales los actores, los agentes sociales, le damos sentido, a nuestra práctica. ¿Mm? El tercer tema sobre el cual quiero mostrar mínimamente algunas cuestiones y obviamente plantear, diríamos, puntos de reflexión, es el de la moda, y el ámbito productivo. La moda obviamente se vincula básicamente con, diríamos, un elemento fundamental, que es, bueno, cómo se produce la moda. Ese sería como la suerte de convergencia, ¿no? Entre un ámbito de significación, la moda en sí, y el ámbito productivo mediante el cual esas significaciones se producen y se reproducen. En el contexto contemporáneo, pensar en torno a los ámbitos productivos de la moda nos exige, sin lugar a dudas, referir o remitir, a cierta dimensión, vamos a decir, histórica, económica, ineludible. Estamos, por un lado, en un proceso, diríamos, concurrente, ¿no? Donde cada vez más las economías adquieren una dimensión globalizada, pero que al mismo tiempo, la pretensión de llegar a alcanzar como una suerte de elemento de diferenciación, obliga a una creciente localización. Y por último, me gustaría también resaltar la atención en torno a, bueno, lo que implica, producir moda, en un ámbito de economía, transnacional. Los famosos entornos globalizados, de producción de moda también, nos permiten reconocer de que el fenómeno de la moda no es obviamente un fenómeno que está exento, vamos a decir, de la dimensión, económica, política, cultural, de ese fenómeno que atraviesa a todos, que es la famosa globalización. Bueno, lo último, sobre lo cual después voy a llamar un poquitito la atención, y plantear algunos interrogantes, es en torno a la moda y las tendencias, ¿no? El famoso principio de la difusión de tendencias de moda, lo cual nuevamente nos vincula con algunos temas importantes, por lo menos desde la mirada sociológica, que tiene que ver con la particular configuración en la cual se van gestando las llamadas redes sociales de la moda. No redes sociales en el sentido que conocemos habitualmente, ¿no? En el sentido de TikTok, Instagram. No, las redes sociales serían, esos complejos entramados, mediante los cuales se va difundiendo en eso que es considerado moda.
Y eso finalmente nos vincula a un tema que también ha sido muy, yo les diría, eh, interesante para la perspectiva sociológica de la moda, que es básicamente la que se vincula con los consumos. Si bien existe toda una tradición de pensamiento específica asociada a los llamados sociología del consumo, bueno, el consumo de moda, sin lugar a dudas, es una de las cuestiones que más poderosamente han llamado la atención eventualmente. ¿Mm? Bueno, este va a ser un poco nuestro recorrido, espero que les resulte de interés y ahora nos vamos a ir metiendo en particular en cada uno de estos tópicos con la intención obviamente de plantear algunos, como yo digo, ¿no? Como algunos llamaditos de atención para que eso nos ayude eh, a poner el ojo, vamos a decir, o la mirada sociológica sobre esos fenómenos y obviamente que eso nos permita plantearnos interrogantes, ¿no? Que me parece que siempre esta sociología, ¿no? Como disciplina científica, tiene esa intención, ¿no? De naturalizar o de familiarizar ciertos fenómenos que a nosotros se nos presentan como habituales, cotidianos, normales, entre comillas, y justamente cuando empezamos a tomar como una suerte de distancia, empezamos a lograr identificar y encontrar esa suerte de dinámica, ¿no? Que se encuentra por detrás, que me parece que siempre es interesante poder revisar. Lo último que les digo antes de comenzar, porque lo hice tal vez por el entusiasmo que tengo de poder estar con ustedes y de conversar en torno a esta temática, eh, si llegasen a tener alguna inquietud, alguna pregunta en base a lo que voy presentando o exponiendo, tengo entendido de que todos tienen disponible la posibilidad de conversar a través del chat. Yo voy a estar atento a lo que se vaya escribiendo allí para poder, en tal caso, responder también a sus posibles inquietudes. Bueno, vamos a avanzar entonces primero con la primera cuestión, podríamos decir, que es la cuestión de la estratificación social. Yo les decía hace un ratito de que la moda es un fenómeno contradictorio, ¿no? ¿Y por qué de primera mano es un fenómeno contradictorio? Esto ya lo planteaba, vieron, un sociólogo de origen alemán que se llamaba Gerd Simmel, en que hace muchos años atrás, ¿no? En el año 1905, él publicaba una famosa obra, muy pequeña, porque en realidad era una suerte de ensayo, que se llamaba justamente así, La moda, ¿no? En el medio académico alemán, algo bastante poco habitual, por lo menos, tratarlo de esa manera, porque él en particular además eh, tuvo muchos otros intereses y evidentemente el tema de la moda le resultaba sumamente llamativo. Para, para Simmel, la moda expresaba una característica propia de lo social, que es básicamente como esa configuración a partir de oposiciones. Él decía de que la moda era un fenómeno de orden dialéctico. Dialéctico justamente porque expresa contradicciones constitutivas. ¿Y qué significa esas contradicciones constitutivas? Bueno, la moda exige, por un lado, un cierto número de participantes, ¿no? Y pareciera ser de que cuanto más a la moda, ¿no? eh, los miembros de una cierta colectividad están, tanto más parecidos van a ser las cosas. Pero al mismo tiempo, decía Simmel, la moda se ve destruida como tal justamente cuando hay como una suerte de superación de un número que por otro lado siempre es incierto y que nunca puede determinarse con claridad, ¿no? Teniendo en cuenta de que la moda es un objeto de distinción, justamente cuando ese objeto se ha generalizado tanto y deja de operar como un elemento de diferenciación, evidentemente
pierde su sentido. En los estudios más clásicos sobre moda, y les estoy hablando de los primeros estudios que problematizaron la cuestión de la moda, siempre se pensó en términos justamente de, vamos a decir, ciertas élites sociales que justamente utilizaban o adoptaban elementos de distinción para diferenciarse del resto de los miembros de una colectividad. Esos elementos de distinción obviamente están vinculados con cierto tipo de, diríamos, vestimenta, pero también obviamente con ciertos hábitos de consumo, de ocio, objetos que de algún modo nos ubicaban dentro de una posición en la pirámide estratificacional. Cuando nosotros hablamos de la pirámide estratificacional, estamos hablando básicamente de esa suerte de jerarquización social que se configura en toda sociedad. Toda sociedad tiene pirámide estratificacional. En algunos casos son más, diríamos, más agudas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los que están en las partes superiores, podríamos decir, de la pirámide, es menor cantidad de personas y los que están en las bases son mayor cantidad, pero básicamente vieron el criterio que habitualmente, por lo menos en nuestras sociedades más modernas, operó como ese elemento de diferenciación, tenía que ver básicamente con el dinero, con la acumulación de riqueza. ¿Mm? Digo, ejemplos particulares en donde podemos ver esos elementos de distinción y lo complejo que opera, ¿no? En términos de distinción la pirámide estratificacional, tenemos sobradas muestras. Digo, hay que salir a la calle y ver, pero como ahora no tenemos calle cerca, siempre yo recurro, vieron, a la imagen de algunas películas, algunas que seguramente ustedes habrán visto porque son muy conocidas. Y recuerdo, por ejemplo, seguramente la película Titanic, en donde ustedes seguramente recordarán, los miembros de primera clase con sus vestidos sofisticados, las mujeres con sus tocados, los varones con sus smokings y frats, mientras que los miembros de la tercera clase, como así también incluso los empleados propios del barco, básicamente tenían otra vestimenta que los diferenciaba significativamente. Pero ¿por qué les digo que la estratificación es un fenómeno complejo? Porque como también se puede ver con mucha claridad en Titanic, vieron, dentro de la propia clase alta hay estratificaciones internas, ¿no? Los, como se llaman ahí, los nuevos ricos, de aquellos que básicamente tenían buen apellido. En la película está mostrado, ¿no? De una manera, les diría, relativamente sencilla, porque se puede observar, por ejemplo, en los momentos de escena de la primera clase, donde, por ejemplo, la protagonista, su madre, eh, tienen ciertos modales que los configuran como parte de las familias tradicionales, mientras que los más, diríamos, em, los de primera clase, pero que no forman parte de esa misma apropiación, un recorte, ¿no? Los llamados nuevos ricos, que así se los llaman incluso en la película, también se pareciera ser de que tienen hábitos distintos, modales diferentes, más allá de que claramente se distancian y se diferencian de los que están por debajo. Con lo cual creo que para todos resulta claro de que la moda opera como de distinción. Y como muchos sociólogos señalan, mucho de la lógica distintiva de la moda está producida y reproducida por las propias élites que han intentado
justamente producir y reproducir esas instancias de diferenciación o de distinción con los otros. La moda, por el otro lado, tiene la peculiaridad de que justamente, y esto muchos autores lo señalan, eh, los que están, vamos a decir, por debajo en la posición de la pirámide estratificacional, justamente comienzan a tener una suerte de comportamiento aspiracional y pensar que la adopción de ciertas vestimentas, como así también de ciertas maneras de hacer las cosas, objetos y rituales, nos pueden aproximar, nos pueden acercar más al estilo de vida justamente de esa élite de carácter superior. ¿Mm? Por eso, como muchos autores señalan, pensar moda y, diríamos, estratificación nos conduce directamente a tratar, vamos a decir, de reconocer el carácter conflictivo, en términos verticales entre las distintas clases o fracciones de clases, como recién les expliqué, que se pueden vislumbrar en una pirámide estratificacional. Y en este sentido, obviamente, el desarrollo de la economía monetaria propia de la fase de acumulación capitalista y todo lo que implica luego el posterior desarrollo de la famosa sociedad de consumo, acentúa, profundiza este carácter conflictivo de la moda. Conflictivo en el sentido justamente de que comienzan a aparecer elementos de diferenciación que pretenden circunscribir a cierto sector social a partir de la adquisición de ciertas pautas de consumo, como también, obviamente, de la organización de ciertos rituales de distinción, pero que también aparece como esa suerte de fenómeno competitivo, en donde al mismo tiempo que me quiero diferenciar, también empiezan a aparecer lógicas de pretendida imitación. Es decir, de que los sectores que están en una posición estratificacional más baja, con la intención de querer parecerse, vamos a decir, a los que están en una posición estratificacional más alta, intentar reproducir esos elementos de distinción, pero incluso sabemos, no siempre del mismo modo. Es decir, miren, en términos vestimentarios, eh, todo esto que les estoy contando está expresado, por ejemplo, en cómo los sectores bajos, por ejemplo, apropian ciertos modos de vestir, pero no basados en, la, vamos a decir, vestimenta original, sino en ciertas imitaciones de esa vestimenta que también dan cuenta, obviamente, de toda una economía informal, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo la zapatilla de marca o no tengo la prenda de diseñador, sino que tengo, ¿no? La zapatilla de imitación o la prenda del diseñador, porque también en última instancia termina siendo una imitación. En ese sentido, vieron la moda como fenómeno, diríamos, asociado a la estratificación, claramente nos permite también dar señales de esa presentación. Vieron, desde Roland Barthes en adelante, cuando presenta, por ejemplo, la noción del sistema de la moda como un fenómeno de carácter, yo les diría, casi comunicacional, ¿no? ¿Qué decimos nosotros con nuestra vestimenta? Obviamente
decimos mucho acerca de quiénes somos, pero también a qué sector social pertenecemos o pretendemos pertenecer. ¿M? Acá les traje dos imágenes obviamente bastante burdas, pero que al mismo tiempo nos permiten un poco comprender qué implica portar un bolso de diseñador, qué implica usar una gorrita dada vuelta, qué implica la utilización de ciertos accesorios y cómo esos accesorios pueden adquirir un significado completamente distinto cuando son utilizados como un elemento de distinción que nos ubica y que no necesariamente a partir de la vergüenza, sino por el contrario, ¿no? De la afirmación orgullosa, podríamos decir, de ese posicionamiento eh, en una cierta ubicación dentro de la pirámide estratificacional. ¿Mm? Acá otra idea para mostrarles, ¿no? Tal vez la diferencia entre el famoso prêt-à-porter eh, y el diseño de alta costura, cómo eso también expresa o pretende expresar la posibilidad de reconocernos dentro de distintas, vamos a decir, jerarquías dentro del orden estratificacional. Obviamente, vieron, la moda es un elemento que permanentemente nos dice y les dice a los otros muchas cosas acerca de uno. A veces esas cosas son reales y otras veces esas cosas son imágenes que nosotros pretendemos proyectar frente a los demás, que no necesariamente replican la realidad de nuestra situación concreta. Y sin embargo, todas esas lógicas, tanto reales como imaginarias, se encuentran imbrincadas en la problemática de la moda y su asociación o su vinculación justamente con la estratificación social. Preocupación, vieron, sobre la estratificación, insisto, es una preocupación que yo les diría está en los albores mismos de la tradición sociológica. No por esa, no, justamente por esa razón, mejor dicho, es que les hago referencia a un autor que tal vez en la actualidad claramente no sea del todo reconocido, pero que justamente pertenece a ese momento fundacional de la sociología en el siglo XIX. Este autor que tenemos acá mencionado, que se llama Herbert Spencer, es un sociólogo y antropólogo de origen inglés, uno de los padres fundadores de nuestra sociología, y él, cuando tiene que pensar en torno a las sociedades, él entendía de que estas sociedades estaban conformadas por una estructura compleja de instituciones, dentro de las cuales él identificaba a las llamadas instituciones ceremoniales. Las instituciones ceremoniales básicamente eran las que daban cuenta de una serie de justamente comportamientos. Nosotros ahora los llamaríamos rituales, Spencer los llamaba ceremoniales, que tiene como principal pretensión justamente la de establecer claros mecanismos de diferenciación social. Es decir, cada clase, vamos a decirlo de algún modo, actúa de un modo particular, llevando adelante rituales que lo asocian a una cierta posición y claramente lo diferencian con relación a otra.
Esto es propio, decía Spencer, fundamentalmente de las clases superiores que él entendía, eran las que pretendían, mediante estos comportamientos rituales o ceremoniales, distinguirse o alejarse de las restantes clases, pero que esa lógica de diferenciación en realidad no, diríamos, no opera del mismo modo para todos los miembros de una colectividad. ¿M? Él, por ejemplo, señalaba, Spencer, que las clases inferiores básicamente lo que hacían era pretender asumir pautas imitativas de las clases superiores, con básicamente diríamos, con la pretensión, ya sea o bien de brindar respeto, o reconocimiento, o justamente con la intención de mantener y de reproducir cierto grado de conflictividad o de rivalidad. ¿Mm? En ese sentido, es interesante porque para Spencer la moda per se es un fenómeno fundado en la imitación social. Ahí recupero uno de los comentarios de Agostina que me remite a la idea de adquisición del capital cultural. Exactamente. Bueno, esto que vos estás mencionando, Agostina, en el chat, sumamente interesante, es la famosa perspectiva burdiana, ¿no? De la moda, que ahora en un ratito voy a hacer claramente una mención, porque hablar de moda y no hablar de Pierre Bourdieu eh, sociológica sería, eh, sería injusto. Pierre Bourdieu, un sociólogo de origen francés, muy, muy reconocido, perteneciente a la tradición del constructivismo social, eh, justamente trabaja la moda como un fenómeno que, como bien dice Agostina, remite a la noción de la apropiación de capital cultural, un capital que atraviesa a los otros capitales, pero que en última instancia siempre también se encuentra asociado o vinculado al capital económico. Sí, totalmente. Es tal como señalas. Les decía, bueno, algo ya les había mencionado de nuestro amigo Simmel, sociólogo de origen alemán, contemporáneo de el gran Max Weber, sí, un sociólogo que estamos, vamos a decir, en contexto de una sociología ya institucionalizada. Simmel señala de que la moda expresa básicamente dos tendencias antagónicas, ¿no? Esto que yo antes les comentaba, la moda como un fenómeno que expresa esa dialéctica, como dice Simmel, de lo social, de lo colectivo. La imitación, ¿no? Esta pretensión de igualación. Hago las cosas como las hace el otro para estar a la moda, pero al mismo tiempo, esa pretensión constante del que el que está a la moda quiere diferenciarse de aquel que no lo es, ¿no? Entonces pareciera ser de que la moda expresa como esta suerte de contradicción entre las dos cuestiones. Y fíjense lo que dice Simmel, ¿no? Dice, la moda es imitación de un modelo dado, conduce al hombre por el camino que todos transitan, crea un modelo general que reduce la conducta a una regla. Esta referencia en Simmel no es la que después él va a plantear en su famoso escrito sobre moda, es un texto un poquito más posterior a este, pero fíjense que para Simmel aparentemente moda ha sido un tema que lo ha preocupado, ¿no? Incluso porque la noción de moda en Simmel adquiere una particular manera de comprender, ¿no? La moda como máscara, una moda que me deja ser algo que no soy. Lo que soy está protegido, y me muestro
de otro modo frente a los demás y en ese mostrarme a los demás de otra manera, muchas veces exige o implica, como decíamos recién, la búsqueda de la imitación, pero también la búsqueda de la diferenciación. Avancemos un poquitito, y recuperando justamente como habla Simmel, las modas siempre son modas de clase, así lo dice este pensador. ¿Por qué razón afirma esto? Bueno, porque las modas de la clase social superior justamente pretenden generar mecanismos de diferenciación de las modas de la clase inferior. Y como dice Simmel, ¿no? Apenas la clase inferior empieza de algún modo a acceder a ellas, la clase superior nuevamente, ¿no? Abandonan esas maneras de hacer las cosas o esos elementos de diferenciación que lo ubican en una posición de moda y justamente pretenden buscar una forma de hacer las cosas distintas. Denme un segundito nada más. En ese sentido, y recuperando un poco esta noción que ya habíamos planteado previamente, ¿no? Esta idea de que la moda pareciera ser que expresa, ¿no? Como estos, diríamos, sentidos contradictorios, ¿no? Es un fenómeno que pretende generalizarse en tanto y en cuanto los que no están a la moda quieren estarlo, pero que en cuanto se generaliza, claramente necesita operar un nuevo mecanismo de diferenciación en algún punto, como van a señalar muchos autores posteriores, es el elemento fundamental bajo el cual la economía capitalista, fundamentalmente, ¿no? Con su lógica, diríamos, de reproducción económica, básicamente ha configurado e incluso acelerado de manera significativa este proceso. En ese sentido, para muchos pensadores, esta lógica, ¿no? de la imitación barra diferenciación en contexto de economía capitalista, lo que ha hecho es acelerar el famoso consumo de moda. Y eso también creo que todos tenemos una experiencia relativamente sencilla, ¿no? Se pone de moda, no sé, la prenda de color azul. A medida que todos empezamos a tener prendas de colores azules, lo cual obviamente atraviesa la lógica propia del consumo de moda, eh, luego se genera un nuevo mecanismo de distinción o de diferenciación que, por ejemplo, será un cambio en la tendencia de color. Hay un sociólogo que también un poco expresaba esto a partir de una famosísima teoría eh, de la llamada clase ociosa, básicamente la clase alta, podríamos decir, que se llamaba Thorsten Veblen, que señaló justamente, ¿no? de que todo fenómeno de moda en realidad no se vincula estrictamente a ninguna necesidad de orden natural, sino que es un fenómeno eminentemente dependiente de la estructura social en la cual se desarrolla y se desenvuelve. En términos vestimentarios, decía Veblen, las personas no solamente al momento de adquirir estos elementos de diferenciación que los ubicaban en una posición estratificacional superior, lo hacían básicamente porque acumulaban bienes caros,
sino fundamentalmente, decía Veblen, lo que se pretendía comunicar o transmitir era el hecho de poder ser capaces, ¿no? De consumir sin necesidad de producir. La famosa clase ociosa es la clase que no trabaja en términos, diríamos, fabriles, ¿no? La teoría de Veblen es de plena época del industrialismo. Entonces, esa clase alta, capaz de consumir bienes sin verse obligados a estar 14 horas por día produciendo bienes, ¿no? Bueno, nuevamente, este famoso mecanismo de diferenciación del cual hacíamos mención hace un ratito. Baudrillard también, otro pensador que seguramente muchos de ustedes deben conocer, afirma de que los objetos no cuentan con, vamos a decir, un estatus eminentemente funcional. Los, en nuestras sociedades modernas, más que el valor de cambio por el uso de los bienes, lo que resulta más significativo es lo que él va a denominar el valor de cambio signo, es decir, lo que esos bienes significan o implican. Baudrillard, vieron, va a señalar que una verdadera teoría de los objetos y del consumo no se fundará sobre una teoría de las necesidades y de su satisfacción, sino sobre una teoría de la prestación social y de la significación. Con lo cual, un poco lo que está tratando de llamar la atención este pensador es el hecho de que el consumo de bienes obviamente está asociado, ¿no? Vamos a decir, la posibilidad de que esos bienes tienen de ayudarnos a satisfacer necesidades, deseos, intereses, pero fundamentalmente a la apropiación que nosotros hacemos del prestigio, del estatus y del rango social que esos bienes implican. En nuestras sociedades de consumo, podríamos decir, el capitalismo se ha configurado como el particular modo de producción en donde se producen y se reproducen de manera constante y permanente valores, signos, bienes de valores, signos. ¿Qué pretenden hacer estos? Bueno, justamente seguir otorgando connotación a los distintos rangos sociales y a tratar de escribir y reinscribir las diferencias sociales que se pueden expresar. ¿Mm? Podríamos seguir trabajando en muchas cuestiones en torno a la estratificación. Voy a culminar porque este probablemente es uno de los temas más interesantes, ¿vieron? Cuando uno aborda la problemática de moda, pero voy a culminar justamente con la referencia a Pierre Bourdieu, que recién yo les mencionaba en base al comentario de Agostino en el chat. Bourdieu es un sociólogo que básicamente establece que la moda opera como el gran mecanismo de distinción que se activa una y otra vez en cada acto de consumo que nosotros llevamos a cabo. Eso a través de distintos instrumentos de apropiación, tanto económicos como culturales, que son exigidos en esa colectividad. Con lo cual, vieron, cuando las personas poseemos, vamos a decir, determinados tipos de bienes, bienes culturales, y esos bienes culturales pueden ser de muy distinta índole, piensa Bourdieu. Esos bienes no solamente son un testimonio, vamos a decir, del poder adquisitivo o de la riqueza del sujeto que es propietario de él, sino también que expresa una particular manera de, diríamos, apreciar, valorar determinado producto sociocultural. Como dice Bourdieu, ¿no?
la acumulación de determinados tipos de bienes, la utilización de ellos en distintos rituales sociales, son expresiones del gusto. Y el gusto es también una lógica de configuración, como dice Bourdieu, ¿no? De un cierto hábitus que se encuentra atravesado por básicamente la lucha de clases y las distintas posiciones que las personas ocupan en un sistema de estratificación. En el caso de Bourdieu, él va a señalar de que la moda es un fenómeno sociológico que está sometido a permanente e incesante cambio. ¿M? Y que esas transformaciones básicamente son el resultado de dos, diríamos, como luchas que se manifiestan. En el ámbito de lo productivo dice básicamente cuando se articulan las distintas oposiciones, ¿no? Lo antiguo versus lo nuevo, ¿no? Esta cosa de que, bueno, necesito el último modelo de teléfono celular, de dispositivo electrónico, porque de esa manera estoy a la moda, pero también de lo caro y lo barato, ¿no? Muchas veces como lo caro, en última instancia, nuevamente opera como un elemento distintivo, pero no necesariamente, como dijimos hace un ratito, por el intrínseco valor económico, sino también por la peculiaridad de que eso caro es, vamos a decir, objeto del goce eh, o del disfrute de cierto sector social que logra apreciar lo bueno, lo particular de ese objeto. Entonces, pareciera ser de que lo más popular no solamente lo es en términos de su valor económico, sino también en una menor carga de capacidad apreciativa o evaluativa que tendrían los sujetos que justamente pertenecen a estratos más bajos y que por lo tanto estarían, diríamos, más predispuestos a apreciar de otro modo ciertos tipos de bienes o de elementos de distinción. La otra lucha que expresa Bourdieu se manifiesta en este ámbito es en el campo de la clase dominante, que básicamente genera como una suerte de enfrentamiento, ¿no? Los poseedores de los bienes o elementos de distinción y, como los llama él, ¿no? Los pretendientes pretenciosos, aquellos que aspiran a poseerlos justamente como un elemento mimético, es decir, para parecerse a ellos. Y ahí, bueno, Bourdieu analiza con una, les diría, calidad investigativa verdaderamente muy, muy valiosa, los distintos mecanismos que se van gestando justamente para que los poseedores de los elementos de distinción eh, puedan poner algo así como una suerte de dique, de freno, de contención a aquellos que quieren llegar a ser y no pueden llegar a hacerlo, no por deseo o voluntad propia, sino justamente por esta, vamos a decir, intención de la clase poseedora de seguir operando elementos de distinción. Vamos a pasar rápidamente a la cuestión de la cultura. Veo que ya no me queda mucho tiempo, así que por lo menos para que podamos plantear las problemáticas que me había comprometido al inicio de nuestra reunión. Cultura, vieron, es una definición, es un concepto de los más complicados para poder pensar en el ámbito, vamos a decir, de la sociología, de las ciencias sociales en general. Vieron, es una definición que siempre es complicada, es compleja. Esto tiene que ver con que cultura implica muchas cosas al mismo tiempo. En principio,
La podríamos definir como un conjunto bien complejo justamente de ideas, creencias, conocimientos, costumbres, hábitos, rituales, actitudes y muchas otras cosas más que se van adquiriendo a lo largo de la vida, que el miembro de una sociedad produce y reproduce de manera constante justamente mediante o debido a su participación en la sociedad. Generalmente nosotros distinguimos como dos ámbitos complementarios de la cultura, ¿no? Está el ámbito material de la cultura, que está configurada básicamente por todos aquellos objetos materiales significativos para el ser humano, objetos que han sido producidos materialmente por el ser humano y que también el ser humano les ha otorgado un cierto significado, vamos a decir, un cierto sentido. En desde esta mirada, la cultura, más allá de que remite a una materialidad, necesariamente nos conduce también a recuperar el carácter simbólico que pueden llegar a tener los objetos. Elemento que es de especial interés justamente cuando pensamos la moda. La apropiación de un determinado bien no es solamente en términos de su materialidad, sino en términos de la significación que ese objeto adquiere para esa colectividad. Por el otro lado está la llamada cultura inmaterial, los elementos intangibles, vamos a decir, de la cultura, pero que también obviamente son creación humana. Valores, ideas, creencias, símbolos, como principales elementos que configuran la cultura de una sociedad. Cuando pensamos en cultura, generalmente siempre lo pensamos, ¿vieron? En términos, vamos a decir, amplios, asumiendo de que una colectividad tiene una cultura, pero en realidad el análisis cultural o el análisis sociológico de la cultura nos remite necesariamente a recortes más propios y específicos. En ese sentido, vieron, los sociólogos utilizamos el concepto de subculturas justamente para remitir a apropiaciones particulares de esa cultura que van a ser los distintos grupos sociales y que justamente mediante su acción e interacción van produciendo y reproduciendo de manera constante. Con lo cual, una definición relativamente sencilla de lo que implica una subcultura sería básicamente la que remite a un recorte particular de la cultura general. Dicho de una manera más sencilla, vieron, podríamos pensar de que cuando pensamos en subculturas estamos pensando en distintos agrupamientos sociales que expresan la producción y reproducción de valores, de normas, de creencias, de símbolos específicos, como así también de elementos materiales que adquieren un significado particular para ese agrupamiento humano. Y al mismo tiempo vieron que pensamos las subculturas como recortes específicos o particulares, hay que pensar en un tipo particular, podríamos decir, de subcultura, que recibe el nombre de contracultura. Las contraculturas, en términos sociológicos, serían algo así como una suerte de subcultura, que produce y reproduce una serie de valores y de creencias que afectan, atentan contra la cultura dominante o hegemónica. Y que de alguna manera la intención o la pretensión de esos grupos humanos contraculturales es la de generalizar, la de imponer, mediante distintas estrategias y procedimientos, planteamientos alternativos. Entonces, las contraculturas, en vez de pretender reforzar a la cultura hegemónica dominante, en realidad lo que pretenden hacer es separarse de ella y que la propia definición contracultural se convierta en sí misma en cultura paraguas o cultura hegemónica. ¿Mm?
¿Por qué es importante pensar culturas y subculturas en términos de la moda? Bueno, Barreiro, acá traigo una referencia, señala que la adopción de innovaciones marcadas por la moda las efectúan los sujetos justamente persiguiendo psicológica, comunicativa y socialmente el objetivo de obtener imágenes corporales, referenciales y sociales de sí mismas. Esto significa básicamente de que los sujetos, las personas, conforman su identidad social, transformando de manera permanente su propia biografía a través de la manifestación, ¿vieron? De distintas dimensiones analíticas que se pueden ser, ¿vieron? Sus emociones, el ocio, el empleo, los gustos, y que en última instancia, configuran marcas, vamos a decir, de reconocimiento social. De esta manera, ciertos grupos sociales justamente tienen elementos que los distinguen en términos subculturales y esos elementos operan en última instancia como un factor de diferenciación. Razón por la cual el sujeto que pertenece a ese grupo, que puede ser un grupo tanto primario, de referencia, de adscripción, eh, em, de su participación en ese grupo, básicamente lo que hace es, bueno, justamente contar con un elemento de distinción o de diferenciación. Esto obviamente no es exento de competencias y de luchas, por el contrario, ¿no? Es en ese marco en donde hay una suerte de competencia con otros sujetos y en sí mismo la moda, justamente desde esta mirada, les diría, cultural, es considerada justamente como un factor de identificación de pertenencia a esos distintos grupos subculturales y que expresa, en términos morfológicos, la incorporación de un sujeto dentro de un particular agrupamiento humano. Entonces, dicho de otra manera, cuando yo reconozco elementos de diferenciación, puedo también ir reconociendo elementos subculturales que remiten a las particulares maneras en las cuales esos sujetos se vinculan con otros y mediante esa vinculación producen y reproducen esos elementos de diferenciación. Por esas razones que yo puedo pensar, ¿no? De que los jóvenes se visten de un cierto modo, mientras que los mayores se visten de otro, la utilización de un uniforme, por ejemplo, imagínense guardapolvo blanco u overol, remite a un elemento de diferenciación y de distinción, ¿no? Soy maestro médico o soy, no sé, mecánico, barrendero u obrero. E incluso, ¿no? En elementos que tal vez podrían parecer más difusos, eh, incluso en esos elementos de diferenciación más difusos, aparecen, ¿no? Pautas, objetos de distinción que nos ubican en una particular subcultura que puede ser de distinto orden, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, porte eh, un turbante, un símbolo religioso, o eso obviamente me hace parte de una subcultura religiosa, o que yo, por ejemplo, porte un objeto, como podría ser eh, eh, un cierto soporte vestimentario o un cierto objeto vinculado con el desempeño de una cierta profesión. Con lo cual, cuando pensamos, ¿no? En moda y cultura, muchas veces lo que podemos reconocer es cómo la moda nos permite reconocer
la participación de los distintos agentes sociales en distintos recortes subculturales. Algunas palabritas en torno a la difusión de moda. Barreiro, en particular, analizó con bastante extensión los distintos procesos de difusión de la moda, recuperando, en cierta medida, cómo se ha desarrollado en el campo de la teoría sociológica el análisis, de estos procesos de difusión y reconoce que existen básicamente como dos grandes corrientes que nos permiten explicar cómo la moda encuentra mecanismos de producción y de reproducción. Hay una primera corriente que entiende de que las innovaciones, que justamente van a operar como elemento de diferenciación y que luego van a ser objeto de imitación, se producen generalmente, que se producen generalmente, perdón, en el campo de la moda, básicamente tienen como principal eh, objetivo la apropiación y el uso de las clases superiores. Algo así como que quienes producen los elementos de diferenciación serían los sectores más altos de la pirámide estratificacional y que una vez alcanzadas, el proceso de difusión básicamente sería como una suerte de descenso vertical de clases altas a clases más bajas o inferiores. Dentro de la tradición sociológica que un poco produce, en términos teóricos, esta línea de trabajo, a este fenómeno se lo conoce como el fenómeno del trickle down effect, que sería algo así como la difusión de moda por goteo. Autores tales como Veblen, como Baudrillard, el propio Bourdieu, se encontrarían dentro de esta línea teórica. Hay otra corriente que en realidad recupera una noción algo distinta, particularmente concentra la atención en explicar cómo este fenómeno eh, básicamente se desenvuelve en el ámbito de economías capitalistas desarrolladas y que justamente en ese entorno, tras el efecto, ¿no? Vamos a decir, de la producción en serie, la comunicación de masas, la creciente movilidad social que se da en el ámbito de la economía capitalista desarrollada, eh, toda esa referencia de innovaciones de todo tipo que operan como elementos distintivos ya no son algo exclusivo de clases económicas superiores o de élites, sino más bien que son, diríamos, propios de las clases medias. Con lo cual pareciera ser que desde esta perspectiva teórica son los sectores medios quienes se presentan como verdaderos innovadores y que asumen, vamos a decir, eh, eh, básicamente como una suerte de rol mucho más significativo y protagónico en el fenómeno de producción de la moda dentro del entorno del ámbito de la vida económica y contemporánea. Ahí veo a Flora que está haciendo unos valiosos comentarios en el chat. Sí, totalmente. Efectivamente. Las clases bajas a veces eh, justamente operan también, ¿no? Como una suerte de productores o reproductores de elementos de distinción que son apropiados por las clases más altas. Esta perspectiva, la que les cuento, que ya no es la que expresa, ¿no? Diríamos como la exclusividad en el sector de los sectores, diríamos, altos o las élites económicas, entienden que los procesos de difusión se producen entonces como en un doble movimiento, tanto para arriba como para abajo. Eh, Estas perspectivas, conocidas como las perspectivas pluralistas,
de los modelos de difusión de moda sostenida por autores diversos, Ragón, Koenig, Katz, Lassersfeld, entre algunos otros. Bueno, y lo último que les había prometido, discutir o hablar, aunque sea dos palabras, acerca del ámbito productivo. Cuando vieron, en la actualidad se discute, se habla acerca de producción, producción en el sentido de cómo en términos económicos, ¿no? Se producen los objetos que van a entrar dentro del circuito de consumo y por lo tanto que van a operar dentro de la lógica propia de moda. Básicamente hay que pensar en el desarrollo de la economía a escala mundial y de las características principales que adquiere la economía en el contexto contemporáneo. En la actualidad, vieron el desarrollo del modelo capitalista en su etapa, diríamos, o en su fase de acumulación actual, ¿no? Que muchos llaman capitalismo industrial informacional, capitalismo global, y tantas otras maneras particulares de denominarlo. Obviamente concentra la atención en la importancia que adquieren los factores vinculados con la productividad y la competitividad. Y básicamente cómo estos factores vinculados con la productividad, la competitividad, la eficiencia, en gran medida se asocian a la particular manera en la cual se puede generar, procesar, aplicar la información. La información entendida ya como un factor productivo más frente a los clásicos factores productivos de la tierra, del capital. La economía mundial en la etapa actual de su fase de acumulación se encuentra en un contexto de globalización tanto en el ámbito de la propia producción, del consumo, como de la circulación de bienes. Su organización es a escala global y en ese sentido, por ejemplo, Singleton resalta la peculiaridad de que las empresas, por ejemplo, dedicadas a la moda vestimentaria, a la confección textil, tienen algo así como una suerte de existencia casi efímera, lo cual lleva muchas veces a que en cortos periodos de tiempo las compañías sean reemplazadas por otras, y eso tiene que ver en gran medida con los procesos de desanclaje que se pueden observar en el contexto de la economía global eh, contemporánea. La mayoría de las compañías, vieron, se encuentran transnacionalizadas, vamos a decir, ¿no? Casas matrices que están ubicadas en Estados Unidos, en Asia, en Europa, pero que en realidad, vieron, la propia noción de casa matriz está un poco desvirtuada, porque la mayor parte de estos grandes holdings dedicados a la producción de ropa, en realidad son verdaderas compañías transnacionales que logran, gracias a el desarrollo y la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, poder organizar procesos productivos sumamente complejos alrededor del globo, maximizando el carácter económico de una fuerza de trabajo barata pero que al mismo tiempo es calificada, o el acceso a, diríamos, materias primas de calidad, pero que claramente muchas de ellas no se encuentran dentro de los tradicionales centros desde los cuales estas compañías originalmente se configuran y surgen. Con lo cual la transnacionalización económica básicamente se puede advertir eh, a partir de tres rasgos particulares, ¿no? Una economía global caracterizada por la apertura económica, los mayores flujos eh, de, diríamos, una comercialización de bienes a escala global, una creciente homogeneización de las preferencias en términos del llamado consumo de masas, lo cual, vieron, en la lógica
productiva vinculada con los bienes de moda, nuevamente da cuenta de una gran cantidad de tensiones importantes a considerar y finalmente la rápida difusión de las tecnologías, de la información, de la comunicación, en particular todas aquellas que se encuentran asociadas a la transferencia y al procesamiento de la información. ¿M? Bueno, a modo de conclusión, solamente algunas palabritas para compartirles. El fenómeno de la moda obviamente es un fenómeno sumamente significativo desde la perspectiva sociológica. Vieron la posibilidad de discutir una gran cantidad de problemáticas asociadas a ella. ¿M? Como todo hecho social, la moda expresa en sí misma los llamados procesos sociales constitutivos, aquellos procesos vieron sobre los cuales la sociología ha tratado de dar cuenta y de explicar desde su propio origen, ¿no? La interacción, la diferenciación, la socialización, la institucionalización, el cambio. Todos estos procesos pueden ser abordados y pensados en el propio proceso o en el propio hecho de la moda, lo cual obviamente configura la moda como un objeto de indagación sumamente rico desde la reflexión sociológica. Por el otro lado, vieron, pensar moda siempre tiene que estar asociado, vamos a decir, a una reflexión de carácter histórica. ¿M? Esto significa de que pensar la moda implica ubicarla en el particular modo de estructuración histórica de la sociedad y en particular, vieron, en la época contemporánea, esto un poco remite a pensarnos en la etapa de nuestra sociedad de consumo. ¿M? Finalmente, un tema que tal vez hoy no pudimos abordar por el carácter, yo les diría, más general de este encuentro, pero que si uno trabaja en particular aspectos vinculados con la llamada moda vestimentaria, es decir, la particular moda asociada o vinculada al modo de vestir, al modo de mostrar y cubrir el cuerpo, justamente no se puede pensar en términos sociológicos esa moda si no es en vinculación con otro aspecto fundamental a tener en cuenta, que es el cuerpo. ¿M? Y ahí también la sociología ha sido sumamente rica, ¿no? En este tipo de reflexiones, porque justamente la llamada sociología del cuerpo nos invita a pensar también cómo en ese sustrato se expresan y se manifiestan toda una serie de, diríamos, condicionantes y determinaciones sociológicas que se asocian de manera muy, muy importante con la reflexión en torno a la moda. ¿M? Bueno, esta es un poco la presentación que quería compartir con ustedes. He cumplido con el horario, quería ser cuidadoso con eso por el compromiso de no excederme. Obviamente quedan un montón de temas pendientes y bueno, ojalá nos podamos encontrar en algún otro momento para seguir pensando tal vez algunas otras cuestiones vinculadas con esta temática. ¿M? Les quiero agradecer a todos su participación y espero que haya sido de interés esta exposición. ¿M?